Continuando con la historia de los acontecimientos sufridos por los pobladores de San Bartolo Yautepec, descritos en la obra del señor Cándido Santos, lo invito a usted a conocer un poco más, a través de este video número 10. El primer párrafo de esta página fue tratado en el video número 9. Por lo que continuaremos con el siguiente subtítulo. Llegó Carlos Cuevas Ramírez. El día 9 de agosto de 1941. Llegó al pueblo de San Bartolo Yautepec, el comandante Carlos Cuevas Ramírez, en sustitución del señor Francisco Jiménez. De inmediato se presentó en el municipio. Y sus primeras palabras fueron estas. ¿Dónde está el pinche chamaco que dicen es el presidente municipal de este pueblo? Indicándole al mayor Sedano Lara. Traigo órdenes precisas del señor gobernador, quien tiene particular interés de conocer a ese indígena inquieto que tantos problemas ha causado en este pueblo, desprestigiando al gobernador. De inmediato empezó a pedir nombres de los colaboradores de ese chamaco. Pero hizo tanto berrinche al saber que ese chamaco indígena había huido sin rumbo, a lo que el mayor en voz baja le contestó. A mí me ha fallado la estrategia militar. Este indígena que usted menciona se me ha escapado varias veces de las manos. O tiene mucha suerte, o yo soy un pendejo que no ha podido efectuar las cosas como se merece. Ese día, es decir, el 9 de agosto de 1941. Cándido en su huida se encontró a Catarino Pineda, a quien le pidió le dijera a Lorenzo Jiménez y a los demás detenidos en la cárcel, que para poder salir libres le echaran la culpa, a él, a Cándido, de ser el responsable del problema del pueblo, en donde se habían cometido arbitrariedades en contra de la gente inerme. A Chico P. Jiménez, se lo llevaron a San Carlos, mecateado, sin haber motivo. La misma pregunta. ¿Qué delito cometió? Está marcado con toda claridad que los avecindados se empeñaban en perjudicar a los inocentes, enviándolos a la cárcel. Esta es una muestra de la perversidad con que los avecindados actuaron con las autoridades. Cuando Cándido Santos inició su periodo presidencial, el 1 de enero de 1941, habló en forma clara y precisa, de impartir justicia para todos por igual, que iba a gobernar parejo para todos los habitantes del lugar, sin excepción alguna, ya que en años anteriores ocurrieron muchas anomalías. Por lo que el presidente Cándido Santos tomó todas las medidas precautorias para proteger la vida y los intereses de los pobladores, a los paisanos en general. Esto molestó a los avecindados. Se señala, por ejemplo, la venta de ganado que había en el campo. En un solo documento se amparaba varias cabezas de ganado, por el importe de 50 centavos como tributo, y sin previo conocimiento de las autoridades, por lo que se aprobó que por cada animal en venta, sería de 50 centavos, independientemente de presentarlos físicamente, justificando la legítima propiedad, tanto con la marca y el fierro. Asimismo, se exigió que antes de la matanza o sacrificio de los animales, se tenía que presentarlo ante las autoridades correspondientes. Para dar fe de esto, con toda legalidad, evitando en esa forma las malas interpretaciones. Al día siguiente se debe presentar la autoridad correspondiente, a verificar si era el mismo animal que habían presentado el día anterior para sacrificio, independientemente del pago a la tesorería, como tributo para la ayuda del municipio. Y que las personas que no estuvieran conformes con la nueva disposición, tenían la obligación de su cumplimiento. Además de que todos los actos que incurrieran en un delito o falta a las buenas costumbres, serían castigados, no serían perdonados. Y que no importaban permisos, ni compadrazgos, ya que la ley es pareja para todos. Asesinan a Juan Lorenzana. En el mes de agosto de 1941, Juan Lorenzana, quien venía llegando del campo, se encontró que arriba del paraje La Calavera, estaba un individuo quien le hizo un disparo, por lo que arriba de su caballo emprendió veloz carrera rumbo al pueblo, informando de lo sucedido. Pero todo fue inútil ya que la herida le produjo una hemorragia que no se pudo detener, muriendo así a consecuencia de la herida. Se fue el asesor de los Díaz, quien dijo y maldijo a esos individuos que lo comprometieron, nombrándolo jefe de los armados. Y la pregunta de siempre,
¿Quién fue el autor? Nadie sabe, nadie supo, pero como la gente violentada, se vuelve muy violenta. No hay duda de que fue la gente que radica en Tehuantepec. Los que huyeron del pueblo. Los que se sienten lastimados, viviendo en tierra ajena, dejando sus intereses en manos de esos asesinos. Asesinato de Lorenzo Jiménez. No tardó mucho tiempo en que, como es costumbre de los avecindados, el 10 de noviembre de 1941, Antonio García, en compañía de otros asesinos, se dieron a la tarea de vengar la muerte de Juan Lorenzana. Encontraron a Lorenzo Jiménez, hermano de José Jiménez, en el mismo poblado, donde lo sacaron por la fuerza y con violencia. A rastras se lo llevaron con el pretexto de una aclaración, pero como Lorenzo se resistió, Antonio García, el archicriminal nato, le disparó en la cabeza, asesinándolo brutalmente en presencia de su familia, causándole una muerte instantánea. Actuando con todas las agravantes de ley, premeditación, alevosía y ventaja. ¿Y las autoridades? Bien, gracias. Ni frío ni caliente. La famosa Junta Municipal. Asesinato de Apolinar Cirilo. En el mismo momento en que sacrificaron a Lorenzo Jiménez, venía llegando de su trabajo Apolinar Cirilo, quien se dio cuenta del salvaje asesinato de Lorenzo, y les gritó con rabia incontenible: Malditos asesinos. Así serán buenos. Pero ya lo pagarán con Dios. Acto seguido, Antonio García ordenó a Ángel Ramírez, uno de sus compinches, a que le diera su merecido. Y éste, sin ningún miramiento, le disparó al indefenso indígena, por el solo hecho de protestar por tanta bestialidad con que actuaban esos endemoniados avecindados. Ángel Ramírez le disparó con una pistola de 9 milímetros, causándole una muerte instantánea. Por lo tanto, asesinan a 2 indígenas zapotecos, el mismo día y a la misma hora. Por lo que, dijo Antonio García, Que eso sirva de escarmiento a los demás, que andan hablando mal de nosotros. Y todo como siempre. No obstante que esos crímenes incalificables sucedieron en pleno día. La Junta Municipal, inepta, no hizo absolutamente nada, quedando esos crímenes sin castigo. Año de 1942. Juan Gómez, presidente municipal inepto. El día 10 de enero de 1942. Nombran a Juan Gómez como presidente municipal del pueblo, nativo, pero incondicional de los Díaz y socios, quien también andaba armado, con una pistola calibre 45 milímetros en el cinto, así como los maestros Eleazar M. Vasconcelos y Ernesto García Rojas, ambos profesores de la escuela del lugar, y socios entre los partidarios asesinos en potencia. Estos malditos, avecindados y socios, querían repetir en San Bartolo lo que hicieron en el pueblo de Asunción La Chisonace, que hasta vergüenza da por informar de dicho acto criminal, para apoderarse de los documentos de la iglesia del pueblo que guardaban en la sacristía del lugar. Para ser más precisos, lo guardaban Eugenio Agustín y Mauro Santos, padre del autor, ambos sacristanes de la iglesia y también representantes del pueblo. Ahorcaron a Mauro Santos, sacristán, en el mismo año de la muerte del señor Eugenio Agustín, como a las 7 de la noche del día 2 de enero de 1942. Fecha imborrable, se dirigieron los armados, acompañados del ejército, buscando a Cándido Santos para matarlo. Llegaron a la casa del señor Mauro Santos, padre del autor. Como Cándido no estaba ahí, agarraron al indefenso padre de 7 hijos, a quien sacrificaron de la peor manera, ahorcándolo, en su propio domicilio, colgándolo con una reata, en presencia de su familia, que nada pudo hacer. Le causaron la muerte sin misericordia, aun con la súplica de su esposa la señora Epifanía Vicente, madre del autor. Impotente ante esa situación, contra la fuerza multitudinaria en contra de un solo hombre, anciano e indefenso, saciaron sus instintos bestiales sin ninguna compasión, ayudados con la fuerza federal. Vea la nota de pie número 13, en la parte inferior. La señora Epifanía Vicente. Roan, en zapoteco. Continuamos con la nota al pie. Años después, aproximadamente entre los años 1960 a 1977, fue quien enseñó a las niñas del pueblo el arte de tejer las artesanías, arte que persiste en la actualidad, 2025. Me refiero a las niñas, ahora señoras, Nicolasa Pascual, Camila Martínez Santiago,
Gloria Vázquez Confesor, Inés de Jesús Agustín, y otras personas más. Continuando con el texto. Llevaron a cabo su fechoría, sacrificando a hombres honrados y decentes. No hay calificativo para estos hombres que valiéndose de sus armas y poder, les quitan la vida a sus semejantes. La señora Epifanía Vicente, viendo la forma en que mataban a su esposo y sin poder defenderlo de la multitud de asesinos, entró al interior de su domicilio, en donde jaloneaban a otro de sus hijos, a Donato Santos, también para ejecutarlo de la misma manera. Por lo que la madre en defensa de sus hijos se abalanzó sobre uno de ellos lanzándole un machetazo. Este gritó: «Ya me hirió esta maldita vieja». La señora Epifanía con heroicidad de madre defiende a su hijo, por lo que Antonio García, que la hacía de jefe, la emprendió en contra de la citada señora, golpeándola en la cabeza, con la culata de su rifle. La señora cae herida de gravedad, aún tirada como se encontraba en el suelo, el criminal le asestó tremendo culatazo en la boca, fracturándole la quijada, la señora quedó semi-muerta. Retirándose los asesinos junto con los soldados, dejando un muerto y una lesionada. A lo que el presidente Juan Gómez, nada hizo al respecto. Y una vez más dejó sin castigo a los responsables de estos hechos. Masacre del sacristán Eugenio Agustín. El día 2 de mayo de 1942. Siendo presidente municipal Juan Gómez, nativo e indígena zapoteco, pero incondicional de los Díaz y socios, se presentaron a la casa del señor Eugenio Agustín, acompañados de nuestro glorioso Ejército Nacional. Sacaron a viva fuerza a dicho anciano, y sin orden de aprehensión, ni nada, con lujo de arbitrariedad, por la fuerza lo llevaron a la orilla del arroyo de la Calavera. Allí ahorcaron a ese pobre hombre como de 70 años de edad. Eso fue aproximadamente a las 6 de la tarde, no sin antes haberlo torturado para que dijera dónde se guardaban los documentos importantes del pueblo y de la iglesia. Pero como se negó a proporcionar dichos datos, lo ejecutaron en la forma más vil, quitándole la vida a un indígena pobre e inocente, anciano, que no pudo defenderse. Muerte de Francisco Agustín, músico, hijo del señor Eugenio Agustín, comentado hace unos momentos. El señor Francisco Agustín, que era músico, se dirigió a la presidencia municipal a reclamar el asesinato de su señor padre Eugenio Agustín. Pero en vez de darle una respuesta adecuada, los soldados la emprendieron en contra de este pobre músico, a quien golpearon por el solo hecho de pedir justicia. De tal manera que nadie puede pedir justicia, ni hacer una reclamación, porque hasta el propio ejército actúa por su propio gusto. Y así este inocente fue llevado mecateado al lugar llamado La Hondura, cerca de la población, en donde primeramente lo atormentaron, y después lo rociaron de petróleo, y le prendieron fuego, porque decían que solamente así se evitaba una denuncia en contra de ellos. Los enemigos de la sociedad asesinan a otro más, esta vez músico, que los deudos se llevaron al panteón. Apolinar Antonio. Incinerado con petróleo. El señor Apolinar Antonio, nativo zapoteco, quien se dio cuenta de las arbitrariedades que cometieron los avecindados criminales contra Francisco Agustín. Y el 2 de mayo de 1942 como a las 8 de la noche, lo sacaron de su casa para llevarlo otra vez a La Hondura. Para que no hubiera testigos de los hechos que habían perpetrado en contra de los indígenas zapotecas. Al señor Apolinar lo atormentaron y después le rociaron de petróleo en todo el cuerpo, y aún con vida le prendieron fuego, y así los dos indígenas murieron quemados. Y así, los nativos, al ver tantas perversidades, nadie exigía justicia porque correrían con la misma suerte. Un presidente irresponsable. Juan Gómez, que era el presidente municipal del pueblo en esa época, era un inepto, que hacía más por los avecindados que por sus hermanos de raza. Lo que jamás se borrará de la memoria de los zapotecas, los que se dieron cuenta de que sus hermanos tuvieron que derramar su sangre por el bienestar de los demás. Bendito Dios que nunca olvida. Los indígenas han aguantado, y siguen aguantando la maldad de los avecindados, y de los traidores cobardes que se escudan detrás de estos asesinos, para protegerse. Pero jamás se olvida de los nativos buenos, que con su sangre derramada se obtuvo un gran sentido de conciencia, que nada es justo. Sin embargo, los bartolenses nunca se dieron por vencidos y quizá esperan aún, que algún día Dios les haga justicia. Y se quede el testimonio claro y transparente de que los malvados tienen un fantasma en la mente,
ya que en forma prepotente, y locos del cerebro que tienen lleno de maldad, con la única idea de acabar con los zapotecas bartolenses. Como información que no va a perecer, la obra, Vida, Pasión y Muerte de los Bartolenses, los Yopes de San Bartolo Yautepec, como despectivamente los avecindados se referían a los nativos. Queda para la historia. Que Dios les dé el aliento, para seguir aguantando tanto sacrificio, pero también de que les dé conciencia de que algún día llegará el milagro que tanto esperan, y un héroe anónimo les tienda la mano caritativamente, y les conceda la herencia perdurable que jamás se borrará de la mente. Lo conquistado por los propios indígenas zapotecas bartolenses. Ya que esa herencia conquistada con sangre indígena está cimentada con mucho honor. Orgullosamente cabe mencionar que en esa época había personajes honestos y justos, enterados de toda esta situación. Esas personas son Manuel Rueda Magro, como diputado, Fernando Magro Soto, como senador, a quienes Cándido Santos Vicente les venía informando de todos los acontecimientos suscitados en San Bartolo Yautepec, con la única finalidad de ayudar a sus hermanos de sangre. Trataron de encarcelar a la viuda Epifanía Vicente. La señora Epifanía Vicente, viuda de Mauro Santos, heroína y mártir, que después de haber sanado de sus heridas que le causaron los avecindados el 2 de enero de 1942 en su propia casa. Antonio García fue quien ahorcó y mató a su esposo Mauro Santos, a otros sacristanes, músicos y mujeres indefensas, en su oficio salvaje y asesino. Por tanta infamia, la señora agraviada les gritó de voz en cuello que aunque tarde, lo pagarían, con la justicia divina porque Dios tarda pero no olvida. Por ese solo motivo, Juan Gómez, presidente municipal del pueblo, la manda llamar para que repitiera dicha frase, delante de los días. La señora, sin miedo, volvió a repetirlo y sin titubear. Por lo que el presidente, quien siempre andaba armado con una pistola calibre 45, recomendó a la viuda que ya no repitiera esas palabras, aunque dichos criminales hayan asesinado a su esposo Mauro Santos. Juan Gómez le dijo que eso era difamación de honor, por lo que giró oficio a San Carlos Yautepec, ante el Ministerio Público, quien mandó llamar a la viuda, tratando de encarcelarla por el delito de difamación de honor mencionado. La señora envió un telegrama a su hijo Cándido, para avisarle que se encontraba detenida en San Carlos. Su hijo lo hizo del conocimiento del licenciado Fernando Magro Soto, senador de la República, quien giró instrucciones a las autoridades de San Carlos para dejar en completa libertad a la viuda, sin más trámites, ya que no había delito que perseguir. Al regresar y llegar a su pueblo, la señora Epifanía fue llamada, nuevamente por Juan Gómez, para que firmara de conformidad un documento absurdo, en el que constaba que su hijo Cándido Santos Vicente no podía regresar a su pueblo natal, y en el caso de que regresara, sería denunciado como cualquier criminal, y sería detenido y consignado ante las autoridades correspondientes porque ya no querían más problemas con él. Obviamente, la señora no lo firmó. Cándido se va a Veracruz, con el general Kelly. A fines de 1941. Sale de México DF, hoy Ciudad de México, Cándido Santos rumbo a Veracruz, acompañando al general Samuel A. Kelly, por un tiempo determinado, estableciéndose en la ex hacienda de Montepío, Veracruz, con un pelotón de soldados jubilados. Por los constantes problemas que había en su pueblo natal, el señor general le prometió ayudarlo en asuntos de mayor importancia. Permaneció en el citado lugar hasta mediados del mes de abril de 1942. En el poco tiempo que estuvo en ese lugar, demostró ser muy hábil en el manejo de las armas. Por este motivo el señor general lo estimaba mucho. Debido a la constante lucha que venía sosteniendo, y acompañado de su amigo inseparable, don Francisco Jiménez, quien le prometió ir juntos en su lucha emprendida en beneficio de los demás desamparados. Al llegar a Tehuantepec se reunió a la comisión del señor Fidel M. López, hasta llegar a Salina Cruz, donde supo la mala noticia de unos compañeros de lucha que se encontraban presos en dicho lugar. Presos 4 indígenas zapotecos. En el mismo mes de abril de 1942. Cándido Santos y don Francisco Jiménez, al llegar a Salina Cruz,
Les dieron la noticia que 4 amigos se encontraban presos: José, Cesario, Onésimo Jiménez, y Pablo Francisco. Después de una breve plática con sus amigos de lucha, encarcelados, y sin ninguna esperanza de salir libres, ya que no hay otros amigos a quien recurrir. Como dice el dicho: solamente en la cárcel y en el hospital se conocen los verdaderos amigos. De Veracruz a Tehuantepec lo acompañó don Francisco Jiménez. Y después de realizarse una reunión de los residentes de Tehuantepec, con don Fidel y con Guillermo Mariano, amigos de antaño, se decidió que don Francisco Jiménez se regresara a la Ciudad de México, ya que sería más útil allá que aquí. Y don Francisco Jiménez, por tener necesidad de regresar, emprendió el viaje de regreso a México, quedándose Cándido a la deriva, sin saber qué hacer. La situación era apremiante para Cándido, se encontraba tenso por todas las contrariedades. Se encontraba sin dinero, y el dinero es importante para cualquier movimiento. Además, los que se decían amigos, se voltearon, disgregándose por diferentes rumbos. Cándido se lanza a la lucha, solo. Antes de regresar a su pueblo natal, se comunicó con los reclusos de Salina Cruz, y sus palabras fueron más o menos estas: solamente voy por la victoria, o de un fracaso. Tengo la plena seguridad de que los paisanos que se quedan, ahora más que nunca, deben colaborar. Y estar conscientes de nuestra lucha, que es triunfar o morir, pero con honor. Tenemos la imperiosa necesidad de reunirnos, más en esta lucha, como un solo hombre. Para un solo fin. Luchar hasta el sacrificio. Recen una oración por mí. Si logro regresar nuevamente, estaré con ustedes. Ojalá que la diosa Fortuna me ayude, y me socorra con la buena suerte. En el camino de Salina Cruz a Tehuantepec, se le adhieren Claudio Pascual y Félix Tolentino, que al saber la llegada de Cándido Santos, se le unen y se van los 3, a San Pedro Jilotepec, donde encontraron a José Francisco y a Miguel Francisco. Francisco Chicope Jiménez, el amigo Chicope, se encontraba en Tequisistlán. Chicope se había fugado de la cárcel de San Carlos recientemente, por lo que fue invitado al grupo, a que los acompañara en esta lucha incierta, rumbo a San Bartolo. En total eran 6, dispuestos a dar su vida. Dispuestos a cualquier peligro que se les presentara. Después de recorrer varios kilómetros de distancia a pie, por cerros y veredas, llegaron al pueblo. Pero la situación era muy difícil por lo dicho anteriormente, puesto que rodeando barreras que los avecindados habían establecido, en compañía de los soldados destacamentados en ese lugar, y que estos efectuaban un rondín por todo el pueblo por las noches, y gente armada por los caminos, con la finalidad de evitar dejar entrar a los rebeldes, que así llamaban a los nativos. Además, en las mañanas obligaban a los campesinos cuando estos salían a sus labores a las 8 de la mañana, que ya fueran almorzados y regresar de su trabajo a las 3 de la tarde a comer, ya que no los dejaban llevar tortillas. Por lo que ya a las 8 de la noche, nadie, absolutamente nadie podía salir de sus casas, ya que serían considerados rebeldes. Esta disposición absurda en sumo, fue impuesta por los avecindados de esta población, en contubernio con los soldados y las autoridades. Por tantas adversidades que se les presentaban a Cándido, y a sus amigos que lo acompañaban en este trance. Sintió en carne propia, el dolor de no soportar tantas cosas contrarias, al buen vivir. Y al no poder llevar a cabo su plan, aunque se entrevistó con varios amigos de la época anterior. Todo era difícil, excepto los de San Pedro Mártir Quiechapa, quienes se comprometieron con una pequeña ayuda. Da la casualidad, que en el mes de julio, se celebraba una fiesta en ese lugar, donde se encontraban unos paisanos traidores, Galdino Vázquez y Diego Martínez, quienes de inmediato se lo comunicaron a Panuncio Díaz. Panuncio se trasladó de inmediato con su gente a dicho pueblo, para liquidar a los indígenas zapotecas. Pero estos ya se habían retirado del lugar. Por lo que Panuncio, rabiando de coraje, regresa nuevamente a su guarida. 5 días después, le informan nuevamente que Cándido se encontraba en el pueblo de Chihuiro. La Chihuir en zapoteco. Una vez más, ya cansados de tanto peregrinar,
Cándido Santos y sus amigos se establecen en su campamento en el Arroyo Salvaje. Al final, optó por regresar a Tehuantepec, después de 4 meses de su abortada lucha, para ver a los paisanos presos que lo esperaban, ya con la esperanza perdida de obtener su libertad. Llegamos al final del video número 10. Pero no es el final de la historia, que continúa en el siguiente video número 11. Muchas gracias por su interés y su paciencia.